Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es mi deber en este programa de hoy comenzar expresando mi sentido pésame a la familia de un gran amigo que tuve, Amable Aristi Castro. Falleció, al parecer, fulminado por un infarto y propiamente pasó a ser la noticia fundamental en el área pública de la República, en el área pública dominicana. Amable era muy amable, como su nombre lo indicaba. Un exponente de la reconciliación, del acuerdo, del trato afable. Y la verdad es que logró desarrollar un liderato importante en la provincia de la Altagracia, su tierra, de donde procedía su oriundez. Amable se vio claro en todos los sectores del país. Con su muerte llevó pesar. Soy muy amigo, además y fue mi alumno, el doctor Fidias Aristi, su primo, y me imagino que con motivo de la muerte de Amable debe estar todavía muy conmovido. Y por eso quiero especializar mi pésame de hoy a Fidias, un excelente profesional dominicano, y a su hija Karina. Amable, he visto algunos pensamientos de ella acerca de Amable, muy justos, muy buenos, muy serios, como hija al fin. De manera que no podía iniciar la respuesta de hoy sin dedicarle este espacio primero a dar pésame a esa familia de Higüey tan distinguida, donde Amable sembró y cultivó, porque su importancia política se vio en los procesos electorales que hasta los partidos mayores tenían dificultades para manejar esa candidatura de Amable. ¿Cómo viene Amable? ¿Qué pasará con Amable? Y salía siempre triunfante. Buen amigo, descansa en paz, Amable. Bien, qué bueno que al iniciar esta otra parte del programa me llegara una tos, porque hay una noticia que está circulando, más que noticia, una información bastante seria, de que el COVID está asumiendo las características y los niveles de un ataque. Hablando del proceso de contagio, estuve leyendo un reporte donde hablaba de que ya ha alcanzado un 25% de incremento. Y es esto necesario tenerlo en cuenta, como hemos venido diciendo, porque, según parece, se trata de una especie de réplica
de su entrada en la pandemia, cuando produjo todo el azote del mundo. Y como explicara en la pasada respuesta, teniendo como referente la gripe española, que allá por los años 18 y 20 del siglo pasado produjera millones de muertos. Mis informaciones son de que en la segunda etapa, en la cola, cuando volvió, fue mucho más letal, mató más gente. Y eso indica que nosotros en esta Navidad, especialmente, debemos de aumentar el alerta y tratar de cuidarnos cumpliendo los dos requerimientos básicos: mascarilla y distancia. Evitar las aglomeraciones, los grupos en espacios cerrados especialmente, y aún en los estadios y en los espacios abiertos. Hay que tener mucho cuidado en los conciertos, porque es evidente que el quebranto está. Entonces se da el caso de que hay varias incidencias. Está la gripe normal, la de siempre, que algunos llaman de la estación, del otoño, pero todo el que la tiene, lo primero que se piensa es la prueba de lo otro, porque aunque no tiene sus síntomas plenos, por ahí puede comenzar. Y eso lleva a cierta crispación de la gente, independientemente de que se está hablando de otras variables del propio COVID-19 que están renuentes a salir de los pueblos. Y vaya misión la que tienen. Una misión de desgracia, de muerte, de situaciones muy dolorosas. De manera que con esto reitero mi alerta, mi ruego: tengan cuidado, controlen los excesos de la fiesta, que es natural. En Navidad se tiende al goce de la fecha, a la alegría de la fecha, el nacimiento de Jesús. Hay que tener mucho cuidado, porque está ahí emboscado, saliendo ya en forma creciente para hacer daño. Vamos a ver el otro tema que yo he colocado siempre en los últimos 14 meses, 10 meses, lo que tiene la guerra de Ucrania. Sigue siendo sombrío. Se dice, el general Invierno ha entrado en acción. Comenzaron las nevadas, se va endureciendo el suelo. Se teme que los blindados rusos, millares de tanques, puedan iniciar una especie de ofensiva final sobre Ucrania. Esto agravado por el hecho de que se produjeron 2 bombardeos en bases militares aéreas de Rusia, una suficientemente cerca de Moscú, a 240 kilómetros, tratando de Ucrania anular o dañar la capacidad de aviones de largo alcance, que son los que cargan
lo que tienen las cargas más mortales de bombas y proyectiles. Esto llevó a un endurecimiento con la posición de Putin, que dijo, bueno, nosotros tenemos el arma nuclear, no la usaríamos nunca, no estamos locos, pero si por si acaso se nos ataca, tendríamos respuesta. Como ustedes pueden apreciar, hablar de esas cosas en estos tiempos es una forma de turbar el espíritu de todos, porque nos estamos jugando como humanidad con un fenómeno como lo sería la guerra en esa escala, donde nadie quedaría ileso. Es un tiempo especial, ciertamente. A la pandemia se le sumó la guerra. Y la guerra parece que no cede. La paz cada día más renuente, más difícil, a pesar de ser tan necesaria, parece que se le desprecia. Y las grandes naciones, las superpotencias, como que no miden los peligros, o si los tienen medidos, quizás confíen en su control. Pero nosotros en esta isla del Caribe, también participando en forma pasiva en los embates de todos esos trastornos, en una situación muy peculiar, porque hay en la isla fermentos de cosas más graves. Yo he sostenido, y no me quiero retirar de esos planteamientos, que la geopolítica tradicional, la que conocemos casi desde adolescente, que ha tenido siempre empeño en resolver los problemas gravísimos de Haití a costa nuestra, diciéndolo en una forma llana. Ha aparecido épocas en que ha sido pedida en forma abierta la fusión de los dos estados. Una cadena tan importante como Fox, yo recuerdo hará cosa de 4 años, 5 años, en uno de sus editoriales lo planteó en una forma descarnada. Dejémonos de tontería, eso lo que hay que hacer es refundir esos dos pueblos, esa es la política de siempre. Y naturalmente, el Everest, la cumbre mayor de la prueba de ese temor, Joaquín Balaguer en asamblea, acusando en forma expresa y directa a Francia y diciendo en plena asamblea, el gobierno tiene las pruebas, y siguió el silencio de Francia, porque ese gesto de Balaguer de embestirlo, acusarlo ante el mundo de querer destruir nuestra nación, Estado-nación, para reabsorberlo y fusionarlo con ese Estado colapsado, con esa población desgraciadamente sumida en miserias enormes y en trastornos indefinibles de seguridad, algo que lo coloca quizá en
último punto, el último nivel hacia abajo del hundimiento de un pueblo. Para nosotros eso siempre ha estado oscilando. Pero en lo que quiero insistir hoy es en lo que yo llamo mi tesis. Por esas cosas que han surgido en ocasión de las disputas inmensas por espacios en los negocios mundiales entre las dos hiperpotencias, Estados Unidos y China, agregándole a ello todos los sucesos internos de Rusia en la etapa precedente, que se caía, se desplomaba de la Unión Soviética, las cosas que han sobrevenido en Ucrania. Evidentemente el contexto mundial cambió y ha habido focos de inquietud, de temor a conflictos mayores en el Pacífico con Taiwán y en el Caribe de Venezuela, en el Caribe donde Nicaragua, en el Caribe augural de siempre, un lugar de paso inmemorial. Por aquí pasó todo para América. Para la América del Sur pasó todo por el Caribe y se asentó en el Caribe y fuimos nosotros, en esta ciudad de Santo Domingo, la sede de la audiencia que gobernaba. Y de aquí salieron los conquistadores, muchos de ellos, Cortés, Pizarro. Es decir, la ubicación geográfica nuestra ha sido siempre decisiva, cuando no crítica, para los sucesos regionales. Al producirse esas tensiones graves entre las potencias, esas disputas, esos problemas inmensos, casi indescifrables, a nosotros nos mueve a pensar en que hay un cambio en los términos de la geopolítica actuante en dos direcciones. Una, sigue siendo Canadá, Francia, Estados Unidos, los estados más interesados en hacer la operación, la cirugía mayor, porque sobre todo Estados Unidos y Canadá se resienten mucho con la emigración masiva de haitianos. Y ya lo han dicho de mil maneras. El problema migratorio para ellos es como una especie de percance nacional. Y lógicamente han pensado, bueno, pues si tenemos la solución al lado. Tenemos al lado bosques, ríos, organización relativa, pero eficaz, bastante eficaz, de un Estado. Y lo otro es desértico, lo otro es ruina. Lo que hay que hacer es ese territorio acoplarlo con el otro y vamos a hacerlo de un modo que resulte seguro. Clinton es, a mi juicio, el gran diseño, el diseño fundamental último para esa vertiente de la geopolítica sobre la isla fue Bill Clinton, el talento de Clinton y la forma de Clinton gobernar. Un hombre brillante, no hay duda, pero para nosotros resultó fatal su actuación en Haití. Disolvió el ejército, repuso a Aristide, hubo que llevárselo de nuevo, porque cuando llegó la administración Bush eso era intolerable.
se descubrió que lo que había era más bien guerra de carteles de la droga, que no había ningún idealismo, ni ingredientes políticos serios en las disputas. Pero, ¿cómo lo ideó? Primero, con franqueza. Vamos a producir durante la crisis de Aristides un asilo territorial en la República Dominicana, pero se lo vamos a pedir a este hombre ciego, viejo, que posiblemente va a acceder. 19 campamentos de 20.000 habitantes cada uno, medio millón, acéptenmelo aquí. Aquel hombre responde, no, aquí no. De aquel lado háganlo. Si esa crisis es insostenible, háganlo de aquel lado. Lo bloquearon, el viejo que yo llamo el ciego visionario, porque no veía con los ojos, veía con la mente. Dice, ese bloqueo yo no lo respaldo. Y propiamente, si no lo mandó, lo toleró y de cierto modo se hizo el sonso, pero por un razonamiento elemental, si yo cierro y bloqueo, ayudando al bloqueo de Clinton, lo que puede ocurrir allá como desgracia humanitaria, un colectivo desplomado en el hambre, es que se arrojen sobre nosotros millones de gente. Y eso nos traería un desastre inmenso, porque para repeler y resistir en una cuestión de esas características habría que usar violencia, y si se usa violencia hay guerra o matanza, y eso justificaría una decisión a nivel mundial de intervención interminable de fuerzas multinacionales y militares. No, ni respeto el bloqueo, ni consiento los departamentos, los campamentos. Eso naturalmente tuvo efecto político, lo desconsideraron. Pese a que tenía un mes antes de las elecciones del 94, según la encuesta Gallup-Rumbo de entonces, que era una cosa que determinaba aquí las decisiones, un punto por encima del adversario, que era José Francisco Peña Gómez, que en paz descanse. Lo desconsideraron, lo hicieron pasar ante el mundo como un ladrón de elecciones. Pero si tenía un punto por encima 20 días antes, conforme a Gallup-Rumbo, ¿dónde estaba el fraude colosal? Lo inventaron y lo hicieron. Y la crisis fue tan severa que terminaron en el embajador de Canadá, Graham, manejando esa crisis. Le tumbaron 2 años al periodo, modificaron la Constitución, es decir, hay un diseño que después se ha visto. Aquel caos incesante. Ya vimos el asesinato de su presidente, la inexistencia del Estado como tal. No hay instituciones. Hasta que ha llegado el tiempo de que el presidente actual que ellos tienen formalmente, ahí no puede ir a su oficina, porque las guerrillas, las pandillas todavía no son guerrillas. Las pandillas criminales controlan el territorio. En esas condiciones, esa vertiente de la geopolítica ha estado muy activa. Y claro, salió de OEA y se fue alojando en ONU, porque en ONU había más materia prima para poder usar en la ejecución de ese diseño. ¿Qué vamos a hacer? El vacío de autoridad. Y lo hicieron, se fue MINUSTAH, dejaron todo en el vacío, compraron las armas sus poderosos, el narcoempresariado de Haití,
se la dieron a ex policías, a ex militares y a bandidos. Y ahí surgieron las pandillas, que son las que están forzando más el derrame de población sobre nosotros. Esa vertiente se ha tornado muy agresiva, creyó tener ya la solución en sus manos. Y nos pusieron en las 4 esquinas, en el ACNUR. Bueno, hicieron lo que yo llamo un intento de homogeneizar el caos, que todavía perdura. Razonando de este modo, en Haití no hay ejército. Nos dijeron al principio un ex primer ministro. Bueno, nosotros cumplimos. Ahora falta que ellos cumplan la parte de ellos, disuelvan el de ustedes. Un primer ministro cuando ellos tenían apariencia de Estado. Óigame. No tiene policías. Entonces ONU maniobra con su burocracia, que ONU es una cueva de trampas. Nadie se pierda, un laberinto lleno de trampas. Y comienza a meter su personal aquí. Ahora tuvimos una experiencia. Un señor, Vila del Castillo, don Pepe Vila del Castillo, español, que trabajó para la ONU largo tiempo en las áreas de seguridad pública, defensa, bueno, una especie de gurú, termina en la República Dominicana premiado por la nacionalidad privilegiada que se le da. Se le hace comisionado para la reforma policial. Y se ha producido cuanto hemos visto. Increíble. En un acto difundible mundialmente. Ese comisionado Vila del Castillo quiso hacer una especie de recuento, se supone, de su papel, de su trabajo. Y ha agarrado la institución policial nuestra y la ha, como decía el listín, desnudado, al grado de decir que desde los directores generales, los jefes de policía, hasta el último raso, participaban en procesos de corrupción, en el pago de los nombramientos, de las posiciones a servir, una serie de alusiones durísimas. Claro, si Haití no tiene policía, esta República Dominicana tiene una que no sirve, una que es una especie de almacén de robos y de riquezas malavidas y de corrupción en general, homogenizando el caos. A mí me fueron a ver amigos, ¿y tú qué vas a decir? Yo dije, bueno, a mí me ocurre, y esto no es infrecuente, que a veces surgen los problemas nacionales. Y ya yo los he advertido, tratado años antes. Entonces tengo que caer en un yoísmo que resulta desagradable. Pero es una especie de testimonio que hay que dar. Entonces, si actué en esas cosas, bueno, al testificar tengo que mencionarme. ¿Qué pasó? Yo luché por la reforma policial profunda, tanto en el gobierno de Leonel Fernández como en el gobierno de Danilo Medina, los 2 años que estuvo mi partido y estuvimos nosotros en funciones en ese gobierno.
busqué los archivos. Me encontré con las cartas, especialmente con un informe al presidente Medina de entonces, y planteándole la necesidad imperiosa de hacer las reformas policiales, pero explicando muchas cosas que hoy se advierte contra qué lástima que no se pudo hacer, como Vincho propuso, que no ha venido la ONU a hacerla a través de su versión fabulosa de organizador mundial, condecorado por Venezuela y México. Dios mío. Por los grandes progresos de sus policías, se supone, o de sus fuerzas de seguridad, en las cuales él participó de algún modo. ¿Y qué proponía Vincho? Un hombre clave, Oscar Naranjo, colombiano. ¿Dónde conoció Vincho ese hombre y cómo lo conoció? Siendo presidente del Consejo Nacional de Drogas en Bahamas, en una reunión de DEA, el general Rosso José Serrano Cadena, muy amistoso, tuvo interés en establecer una relación cordial y permanente con Vincho Castillo. Vincho Castillo oye una exposición que hace ese oficial joven, mayor de la policía, que andaba en el personal del general legendario Rosso José Serrano Cadena. Y le pregunto en el almuerzo, en la tarde, general, dígame una cosa, y ese joven que expuso ahí, ¿de dónde lo han sacado ustedes? General Rosso José Serrano me dice, su padre fue jefe de policía en Colombia, muy bueno, muy correcto, y pasó en forma muy positiva. Él será algún día el jefe de policía en Colombia, con la ventaja de que puede trabajar tanto en las áreas de la seguridad pública, el control del crimen, como en los aspectos más complejos de la lucha antidroga. Está totalmente al día de los progresos mayores. Y esa serenidad que usted vio y esa exposición que hizo, prepárese, usted lo va a ver, llegó a ser jefe de policía en Colombia. Y hay un dato que yo cito con frecuencia. Al salir, al terminar su papel, pasó a ser, tiempo mínimo después, vicepresidente de Colombia. Ese era el que Vincho Castillo proponía a los presidentes, a Danilo Medina especialmente, para que viniera a hacer un diagnóstico. Se intentó, me autorizó, le escribí, me respondió su personal de apoyo en su oficina de Bogotá. El general está muy emocionado, muy interesado en servir. Agradece mucho el honor que le han conferido de poder ir a República Dominicana, pero desgraciadamente en este momento no puede porque está participando en el grupo que el gobierno tiene en las conversaciones de La Habana acerca de la paz que se celebran con la FARC y el gobierno colombiano. Efectivamente,
Yo lo manifesté así, pero que tan pronto estuviera disponible, contaran con él. ¿Por qué yo pensaba en eso? Solo porque lo vi en Bahamas, lo vi, y porque me fui relacionando y sabiendo de sus éxitos. Sí, en gran modo. Pero en la posición de presidente del Consejo de Drogas, conocí a jefes de policía y de investigación criminal muy importantes y traté con ellos. Enzo Portaccio, la inteligencia criminal de Italia, abogado formidable. El general Brancato, policía, jefe de policía de Italia. Con los dos, en distintos momentos, traté cosas interesantísimas sobre la policía. Y ellos me enseñaron mucho. Y hablaban, los dos coincidían, en que había que hacer transformaciones profundas, porque ellos venían aquí al Consejo. Yo, el general Brancato, lo vi varias veces. Es más, en una oportunidad que vino, nos envió de obsequio desde la Embajada de Italia un motor, porque él no concebía que yo anduviera en el carro sin tener un motorista al lado armado. Y me habló de los atentados en Italia, cómo se hacían en los semáforos, cómo los responsables de las políticas antidrogas eran cuidados. Y él me decía, en general el cuerpo es muy bueno y tiene mucha habilidad y sobre todo cuenta con un proceso de inteligencia social. Viven en los barrios, se relacionan, conocen, por eso usted ve que los casos de asesinato y cosas de esas se resuelven, se descubren en pocos días, antes de que llegaran las camaritas. Pero la política interfiere mucho en el proceso de ellos. Están las influencias, las provincias, los senadores, los diputados, las cosas, y es como una especie de poder. Y eso la turba, crea muchas situaciones. Naturalmente, me decía, no hay policía del mundo que no tenga bolsones de corrupción grave. Había una que comentábamos con mucho interés, New Orleans, que fue el desastre. Llegó un momento en que las autoridades federales norteamericanas llegaron a decir que New Orleans estaba sin policía, que lo que tenía era la mafia para la seguridad. Buscaron un coronel, héroe de Vietnam, afroamericano, brillantísimo, y lo encargaron para resolverla. Esa cabeza hizo un trabajo inmenso de reorganización. Claro, auxiliado por las fuentes de mejores informaciones mundiales. La hicieron casi ejemplar. Pero había una que se mencionaba con mayor interés, la de Hong Kong, porque esa está en obra. Refiere la obra Controlando la Corrupción que un ex presidente de Corte Suprema de Inglaterra, retirado, fue llevado a Hong Kong, que se consideraba su policía la más corrupta del mundo. Cómo ese hombre organizó, reorganizó, depuró esa policía. Está en texto, en libros de importancia, yo lo tengo.
Lo que no tengo de momento es el nombre del autor, Controlando la corrupción. Pues bien, he estado siempre atento al fenómeno de la policía y una cosa que me llamó mucho la atención fue el fenómeno de España. El famoso inspector Villarejo. Ese tumbó un gobierno, porque se especializó en espionaje y todavía está preso y a cada momento amenaza con nuevas revelaciones contra la clase política, que podrían incluso hacer destituir funcionarios. Bueno, cuando el señor Vila del Castillo hace esas declaraciones, digo, impertinentes, imprudentes. Él debió de limitarse a decir, miren, hemos hecho tales y tales cosas. Hemos encontrado muchas muestras de malas prácticas, las estamos tratando de superar, pero no agarrar la institución entera y llevarla a la corrupción total, desde el raso último hasta los directores. Es más, se la pasó a la sociedad. Dijo que era tan corrupta como la sociedad. Y no es verdad. En la sociedad tenemos muestras de corrupción espantosas, pero no mayoría. No mayoría, la mayor parte de la gente de este pueblo dominicano es generosa y trabajadora y seria. Lo único que el escándalo camina con una velocidad olímpica, corre, no la virtud. Una cosa que me decía el general Brancato, se puede medir cuando una policía es eficaz por el número de sus muertos. ¿Cómo, general? Que usted me dice. Si usted ve una policía que no tiene o tiene muy pocos muertos en atentados, hechos a ella, a la policía, comience a dudar. Esta tiene muchos muertos, de todos los rangos. ¿Por qué desconsiderarla así? ¿Era realmente a la policía que se quería desconsiderar o al Estado dominicano? El Estado-nación. Yo creo que era este último el objetivo. Si Haití no tiene, República Dominicana la que tiene, no sirve. Solo faltaría decir, hay que disolverla y transformarla y hacerla municipal. Uno de esos inventos que hacen esos aventureros de la tecnocracia mundial, que están gobernando en cierto modo a los pueblos, llegan a las naciones y le dicen qué tienen que hacer, qué no tienen, qué pueden hacer, qué no hacen. Tecnócratas y parte de una burocracia que se ha convertido muchas veces en un gran trastorno para los pueblos. Pues bien, pasó eso. Y yo dije, esa es una vertiente. La otra vertiente de la geopolítica es más delicada. Y ya lo expliqué, en los trastornos se ha reflejado en los trastornos del Consejo de Inseguridad de Naciones Unidas. Rusia y China están en la región con intereses importantes. Y en cierta medida somos parte de las virtudes y podríamos ser fácilmente parte de la tragedia de una confrontación. ¿Qué pasa? Digo, están las pandillas asesinas en un proceso de cosmetización. Ya no son pandillas asesinas para los políticos que expresaron sus quejas de Haití, sino otros colectivos que no admiten, ¿no? Cuando estaban atacando al presidente Abinader con los problemas de deportación y repatriación,
esa es otra vertiente que viene a resultar paradójicamente provechosa para el país. ¡Pum! Provechosa en cierto modo y en forma limitada, porque los acontecimientos que pueden sobrevenir son inmensos y uno no puede prever cuál sería la terminación, que no fuera una ocupación total y brutal de la isla toda, porque tenemos la condición de periferia y de nación pequeña, de estado pequeño. Los conflictos pueden sobrevenir cuando se intente una toma de poder en Haití que responda a las tónicas del socialismo democrático de Sudamérica, de Venezuela, de Chile, ahora de Lula, de Petro, que son pensamientos de izquierda. En México, con el presidente López Obrador, que tendría una protección de la diplomacia mundial importantísima, además contando con lo que puede hacer el CARICOM y aquellos estados de África que pueden ser llevados a proteger lo que surja ahí. Ya se insiste mucho. Todo cuanto hay que hacer es lo que el pueblo haitiano acepte. Bueno, China dijo, no, fuerzas militares no se pueden organizar, que no acepte el pueblo haitiano, para ir a desarmar las pandillas. China, naturalmente, con su paciencia está aguardando que ocurran las cosas. Mientras tanto, se produjo un fenómeno favorable, pese a lo distante. El Kuomintang gana las elecciones abrumadoramente en Taiwán y disminuyen las tensiones. Y vamos a la China, una sola China, bajo dos sistemas. Es posible que China, ya la ex embajadora china, había unas declaraciones espectaculares de la República Dominicana, cómo debía respetarse su soberanía. Es decir, la diplomacia china ya suavizando su presencia. Pero ¿hasta qué punto? Es decir, que confluyen por primera vez dos vertientes y propósitos que pueden confrontarse como conflicto. Y nosotros estamos entre las patas de esos caballos. La idea es que estamos pasando momentos difíciles y tenemos que agudizar la visión, afinar la puntería para saber de dónde vienen los peores tiros. Ahora mismo acaba de producirse algo favorable. El senador Robert Menéndez de New Jersey, el senador Marco Rubio, dos senadores norteamericanos no cubanoamericanos, Cardin y Cadiffit, sometieron una resolución, un proyecto que ya fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y nos ponen en una posición dignísima, casi como una respuesta a la rebaja que se quiso hacer de nuestra honra. Es un Estado aliado, amigo, tenemos relaciones magníficas siempre, culturales, económicas, etcétera. Viven aquí entre nosotros millones de ellos. Bueno, entonces es el Senado, son dos republicanos y dos demócratas que confluyen. Hay cambio en la Cámara de Representantes, que pasa a ser de control republicano, que tiene una tónica trumpista sobre inmigración, sobre los problemas, que no es desfavorable para la República Dominicana, porque los mismos patrones que ellos usaron en el tiempo de Trump, de deportación y de, evidentemente, limpieza de la frontera,
a nosotros nos convenían en el sentido de que nosotros podemos el proceso de deportación nuestro, de repatriación nuestro, conservarlo y aumentar su eficiencia y su intensidad. Como se ve, hay una especie de masa de sucesos bullendo que hay que saber o dedicarse a aprender, para mejor decirlo, cuáles son los peligrosos y peores y cuáles pueden ser tolerables, pero la unidad nacional que no se quiere llevar a cabo. Increíble. Todo lo que hace son pequeños parches de cortesía ligera, imperceptible. Porque el gallinero electoral está a 1000, porque el poder en el 24, bueno, y las candidaturas y los partidos. Mientras esos aspectos fundamentales de la nación permanecen descuidados o con un trato relativo, ambiguo, confuso. Por ello, yo creo que todo este tiempo que me pueda quedar en la respuesta y en la vida, no me fijaré en temas más importantes. No habrá temas más importantes que la cuestión nacional. Definitivamente hay que ver cómo se anima y se alienta. Porque estamos despertando, es cierto. Se vieron ahora muestras de unidad posible, pero estamos despertando, pero seguimos soñolientos. Esa es la expresión que yo uso para describir el estado de ánimo nacional. Estamos soñolientos, todavía no acabamos de tomar conciencia de qué es lo que se necesita el país como asistencia y apoyo. De manera que la respuesta la hemos agotado con los temas trascendentales internacionales de la guerra, el problema de la pandemia, que ya se sabe su papel entre nosotros, y claro, los aspectos de soberanía, independencia, fusión por reabsorción, versión posible de la Segunda República Socialista Democrática del siglo XXI. En el Caribe, porque ya Cuba tiene décadas, casi va para el siglo de socialismo. Pero si surge en Haití, pues, óigame, ese es un suceso, aunque se desate un Kosovo en la isla, que es la parte peor de remate del desastre que puede sobrevenir. Porque entonces se le van a ver las uñas y la fuerza de las manos de las potencias. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de Claro, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, canales 52 de Claro, 22 del cable, y lunes 7 de la mañana y 8 de la noche, que estaremos en YouTube a partir del domingo a las 12 del mediodía. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.